y han quitado congruencia de figuras y semejanza de figuras. O bueno, no lo han puesto esta vez. Bien. Vamos entonces, muchachos, a empezar una vez la práctica. ¿Cómo así? Allá. Bien. Veamos. Bien, este tema de cuadrados mágicos lo vimos también en el básico. Acá hay que recordar un poco la teoría, ¿no? Porque la teoría no va a cambiar, pero sí los problemas van a ser de repente un poco más complejos respecto a lo que es el básico. Además, bueno, con la práctica obviamente, chicos, se deben quedar, ¿no?, las propiedades y algunos detalles que teníamos que ver con el tema de cuadrados mágicos. Bueno, los que ya saben la teoría pueden ir avanzando con los problemas, así que eso, o si no, recordarlas aquí nuevamente. Bien, cuadrado mágico es una de las figuras mágicas, o uno de los temas que al igual que figuras mágicas, como les decía, están bastante presentes en el examen de admisión, y es quizás dentro de las figuras mágicas la figura que presenta más historia, ¿no? Tiene más historia respecto a las anteriores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuadrados mágicos en la Sagrada Familia, en un templo de la India, la pintura de Alberto Durero, y la leyenda de los cuadrados mágicos, ¿no?, cómo apareció según la leyenda en el caparazón de una tortuga, por allá 2000 años antes de Cristo, en la época que quizás coincide con el diluvio universal. Digamos que nuestra religión es con Noé, ¿no? Allá, bueno, tienen otra historia respecto al diluvio universal. Bien. Y que en este caparazón apareció un cuadrado mágico. ¿Pero qué es un cuadrado mágico? Lo vamos a ver, pero antes, recordando también lo que vamos a desarrollar, un mapa conceptual respecto a lo que son los cuadrados mágicos. También, bueno, veremos los métodos, recordando algunos métodos, aunque como le dije también que no eran muy relevantes, no eran tan, digamos, relevantes los métodos de cuadrados mágicos. Ah, me estaba olvidando, tiene razón, Lucas. Ahora sí. Bien. Entonces, muchachos, en el mapa consultar vamos a recordar entonces lo que son la definición o la idea, los conceptos de los cuadrados mágicos, algunos métodos para rellenar los cuadrados mágicos aditivos, ¿no? Esto significa cuadrado mágico aditivo, que lo veremos en un momento. Las propiedades de los cuadrados mágicos, ¿no? Dentro de las propiedades tenemos las que son para orden 3 y orden 4. También veremos, bueno, luego resolución de problemas. Dentro de las propiedades, le decía, las generales para orden 3 y para orden 4. Bien. Empezando con lo que viene a ser un cuadrado mágico. Son distribuciones numéricas en una cuadrícula cuadrada, tal que la suma de los números en cada fila, columna y diagonal sea la misma. Eso es lo que define un cuadrado mágico, ¿no? Es una distribución numérica, una distribución de números en una figura, en este caso una cuadrícula, y que cumpla esto. A esta suma de cada fila o diagonal se le conoce como coseno mágica. Pero
si en lugar de la suma constante es el producto, se llama cuadrado mágico multiplicativo, siendo los primeros cuadrados mágicos los aditivos. El cuadrado mágico primitivo, ¿no? El que apareció según la ley en el Caparazón Tortuga, es el aditivo. Luego los multiplicativos, bueno, han sido una modificación en cuanto al tiempo, ¿no? No son, digamos, los originales, sino los, bueno, algo que se ha adicionado para, digamos, hacer más problemas. Pero los aditivos son los originales, ¿no? Los primitivos. Acá tenemos, bueno, algunos cuadrados mágicos de orden 3, de orden 4, ¿no? Orden significa número de filas, ¿correcto? Cuadrado mágico de números primos, los cuadrados mágicos, muchachos, en los cuales los números se pueden invertir, y cuadrados mágicos multiplicativos. Bien, eso en cuanto a cuadrado mágico. Algunos ejemplos. No pueden ser primos, ¿no? Pueden ser decimales, pueden ser fracciones. Con cuanto a los números no hay ninguna restricción. Solamente la condición para que sea cuadrado mágico es que la suma de cada fila con diagonal sea la misma. O el producto en el caso multiplicativo. Pero incluso hasta se pueden repetir los números. No necesariamente tienen que ser diferentes. Se pueden repetir. Bien, regresando entonces a nuestro mapa para seguir desarrollando. Vamos entonces con los métodos para rellenar un cuadrado mágico. Recordando, porque también esto, como dijimos, lo vimos en el básico. Y los métodos, hay muchos métodos, pero los más comunes, los más, vamos a decir, conocidos, vamos a hacerlo dos de ellos, ¿no? Y los que son para orden 3, o sea, para 3 filas, 3 columnas, que en este caso voy a colocar números que están en progresión aritmética del 1 al 9, consecutivos además, en una cuadrícula de 3×3, tal que la suma de cada fila con diagonal sea la misma. ¿Correcto? Bien, la idea, muchachos, es prolongar en cada lado, ¿no? Una cuadrícula. De esta forma. A manera de pedestal por cada lado, un pedestal. Esto también funciona para uno de 5×5. Pero, repito, son casos particulares, nada más. Ahora, empezando por aquí y siguiendo la dirección de esa flechita, ¿no? Vamos a colocar los números de la siguiente forma. El 1, el 2, el 3 en forma consecutiva, siguiendo la flechita, y así colocamos los demás en forma consecutiva. Los números que han quedado fuera del cuadrado, ¿no? Tienen que ingresar para que sea un cuadrado mágico. Y la idea, muchachos, es que para que ingresen, ¿no? Se van a colocar no al costadito, sino al lado opuesto, ¿correcto? Hacia el otro lado. De esta manera, ¿no? El 1 para ahí, el 9 para este lado. Lo mismo con el 3 y con el 7. Una vez hecho eso, ya se puede desaparecer y pueden observar que ya es un cuadrado mágico. La suma de cada fila con una diagonal es la misma, ¿correcto? Bueno, es un método bastante sencillo. Pueden observar acá que la suma de cada fila, 267, 276, 951, 438, es 15. Cada columna igual. ¿Está bien? Bien. Ponemos en cada lado una casilla y luego colocamos, ¿no? En forma correlativa, en forma consecutiva, los números del 1 al 9 en este caso. Ahora, también pudiera haber sido de repente siguiendo esta dirección y colocar igual, de la misma forma. O puede haber sido en este otro, ¿no? Colocar para este lado o para este lado. Igual, siguiendo la dirección. O puede haber sido así, pero siguiendo la misma idea. Es decir, habrán 8 formas distintas de colocar los cuadrados, perdón, los números, y obtener un cuadrado bueno, de distinta posición, pero con los mismos números. Son 8 para uno de 3×3. Y lo que le dije es así. Bien, luego los que están afuera lo ingresamos hacia el lado opuesto. Y una vez realizado eso,
ya tenemos el cuadrado mágico, donde la suma de cada fila con diagonal es 15. Bien, otro método que es para los de orden 4, no solamente para los de orden 4, el método conocido como el ASPA, pero es muy parecida al anterior. Colocamos en este caso los números del 9 al 16 según la cuadrícula, de esta forma. Y así, por este lado, siempre por este lado. Pero como pueden ver, así como está, no es un cuadrado mágico todavía. No, para que sea mágico hay que hacer ciertos cambios, que en este caso tienen que ver con los números que están en la parte media, ¿no?, de los lados. Y se van a intercambiar al lado opuesto. Intercambiar en aspa, ¿correcto? ¿De qué forma? Bueno, en aspa, de esta manera, el 2 con el 15, el 3 con el 14, lo mismo se va a intercambiar el 5 con el 12 y el 9 con el 8. Hecho eso, ya observamos que la suma de cada fila en diagonal es 34. ¿Está bien? Bien, con eso un método bastante sencillo. Ahora, regresemos. Esto, por ejemplo, chicos, es algo de, en total, considerando las rotaciones y todo, son como 800 tipos de cuadrados mágicos de distinta posición. Y este método solamente da para unos cuantos, nada más, ¿no? Así que no abarca todo. Por eso que quizás los métodos no eran tan relevantes, ¿no?, al momento de repente, muchachos, hacer un problema. Pero a veces ayuda porque quienes plantean no lo hacen comúnmente a veces con métodos conocidos. Pero por ahí pueden encontrar una distribución distinta que no es aplicable a un método. Sigamos. Ahora, las propiedades generales, empezando por la de orden 3, esto sí es básico y algunos lo deben conocer, esto lo deben saber sí o sí. Empezamos con las propiedades generales. Para orden n. ¿Qué significa eso? Para n filas, n columnas, o sea, general, no solamente para 3 filas, 3 columnas, o para 4 filas, 4 columnas, sino para cualquier cuadrado mágico. La primera propiedad que podemos observar tiene que ver, muchachos, con la constante mágica. La constante mágica se obtiene si es que conoces los números que vas a colocar, la suma de todos los números de cada casilla, ¿no?, la suma de todos entre el número de filas. ¿Correcto? Bien, es fácil, digamos, de recordar eso. Y si fuera multiplicativo, sería la raíz de índice n de producto de todos. Bien. Demostramos rápidamente. Eso siempre y cuando, repito, se conozca todos los números, ¿no? Por ejemplo, si tú sumas en estos cuadrados mágicos todos los números 17, 113, 47, 89, 59, 29, 7, 5, 101, si sumo todo y lo divido entre el número de filas, me va a dar 177. Esa es la constante mágica. Igual aquí, si sumo todos estos números entre 4, me va a dar 242. O aquí, si multiplico todos los números, ¿no?, y le saco raíz cúbica, porque son 3 filas, me va a salir 216. En este caso, el producto de todos los números que están acá de cada casilla, a sacarle raíz cuarta, me va a salir 5040. Eso se puede hacer sin colocar los números, puedo hallar yo la constante, siempre y cuando conozca los números que se van a ubicar. Bueno, demostrando de forma genérica, tenemos ahí, chicos, un cuadrado mágico donde la primera fila suma la constante mágica y la constante mágica es ese. La segunda fila también, la tercera también
Y así cada fila va a sumar S, hasta llegar a la enésima fila S. Como pueden ver, al sumar las filas, he tomado todos los números, ¿no? Lo que hicimos en figuras mágicas. He tomado todos los números. Entonces, S, que es la primera fila, más S de la segunda, más S de la tercera, al sumar todas las filas, sería N veces S igual a todos. Y se acabó. El N pasa a dividir y se obtiene que la constante mágica es la suma de todos entre N. ¿Correcto? Bien. En el caso multiplicativo, les decía, igual, acá hubiera sido el producto P, a multiplicar todos. P por P sería P a la N igual al producto de todos. El N pasa como raíz y sería que la constante mágica es la raíz enésima del producto de todos. Bien, en el caso del aditivo, a la constante mágica lo vamos a presentar con S. Y en el caso del multiplicativo, con cuadrado mágico multiplicativo, a la constante mágica la vamos a representar con P. ¿Correcto? S y P son las constantes mágicas, ¿no? Lo hemos visto, bueno, hace un momento también. Tenemos ejemplitos. S y P, constante mágica aditivo y multiplicativo. Bien, por ejemplo, podemos ver, la pregunta 1. Bien, alguna respuesta respecto a los que ya conocen las propiedades. Pregunta 1. Dice ubicar los números 3, 7, 11 y así hasta 63 en cada recuadro de la figura mostrada, de tal manera que la suma de las columnas, de las filas y las diagonales siempre sumen lo mismo. ¿Cuál es dicha suma? Da como respuesta la suma de sus cifras. Ajá, muy bien Valeria, bien Hayet, muy bien. Muy bien. Muy bien Aye, bien Yasuri. En este caso, a ver, conocemos a los números, sí, no hace falta colocarlos, que lo podría colocar, ¿no? Empleando de repente el método de orden 4, pero bueno, y luego ver cuánto suma, se podría hacer. Pero sí colocar los números también. Muy bien, Ángela, bien, Juan. A ver, muchachos, hemos dicho, la constante mágica, en este caso el aditivo, es la suma de todos, muy bien, entre n, ¿no? Y la suma de todos, recordando que esto es una expresión aritmética que va de 4 en 4, y la suma es el primero más el último por el número de términos, que son 16, ¿correcto? 16 entre 2. Y entre el número de filas, que sería 4. O sea, esto, primero más el último por el número de términos entre 2, entre 4. Y resolviendo eso, bueno, eso ya es algo sencillo, ¿no? 3 más 63, 66, 16 entre 2, 8. Quedaría así, ¿no? Y 132. Como te piden la suma de cifras, bien, lo que dice Juan, 1 más 3 más 2. Y tenemos ahí igual a 6. La respuesta, 6. ¿Está bien? Bien. Bueno, también podemos hacer la pregunta 2. A ver, con la misma propiedad. En la siguiente dice tabla distribuir los números 1 sobre 180, 1 sobre 81, 1 sobre 27, 1 noveno y así hasta 81, tal que el producto de los números ubicados en cada fila con diagonal sea el mismo. Hay la suma de cifras de dicho producto. ¿Alguna respuesta? En este caso, el producto refiere entonces, chicos, que es un cuadrado mágico multiplicativo. Muy bien, Josué. Es un cuadrado mágico multiplicativo. Y si observan estos números que vamos a colocar, que son 9 números, ¿no? Son potencias de 3. 1 sobre 81 es 3 a la menos 4. 1 sobre 27 3 a la menos 3 y así hasta 81 que es 3 a la cuarta. Son 9 números en total. ¿Correcto? Ahí está, si quieren capturarlo. Aunque Gabriela.
Ya, ¿no? Ok. Bien, entonces muchachos, como es multiplicativo, dijimos hace un momento que la constante mágica, que se representaba con P, era la raíz, en este caso cúbica, porque son 3 filas, del producto de todos. Y tú sabes que a multiplicar potencias de bases iguales, los exponentes se suman nada más. Y esa suma no hace falta que aplique fórmula, porque el -4 con el 4 se van, el -3 con el 3, el 2 con el 2, quedaría simplemente 0, ¿no? La suma es 0. Y eso es 1. Muy bien, muy bien. La suma de cifras, 1. La A. Muy bien, Melissa, bien, Rocío, bien, Ayet, y bien, Josué. No va a ser que me digan que se olvidaron. Ok, ¿entendieron hasta ahí, muchachos? Muy sencillo. Ok, ok. Regresamos ahora a las propiedades para orden 3. Primera propiedad. Antes me estaba olvidando aquí. Todavía no hemos terminado las propiedades de orden n. Sí. Bueno, regresamos acá. En la de orden 3. Todavía no. Bien, nos faltaba acá todavía la segunda propiedad. Y esta quizás es la propiedad más general, ¿no? La más genérica, la que se aplicaba, chicos, antes que sean muy conocidos los cuadrados mágicos en los exámenes de admisión. Se aplicaba esta propiedad. ¿Qué resulta de la definición? Justamente, bueno, todas resultan de la definición, todas las propiedades. Pero esta era la que se solía conocer. Vamos a ponerlo aquí. Cada par de líneas, dice, fila, columna y diagonal, que compartan una casilla, cumple que la suma de los números de las otras casillas en cada línea es igual. En el caso del cuadrado mágico multiplicativo, en vez de la suma sería el producto. ¿Correcto? Bien, ¿a qué se refiere eso? Veamos por acá. Tengo acá un cuadrado mágico. Cuando dice cada par de líneas, fila, columna, diagonal, bueno, chicos, se refiere a esto como una línea, ¿no? Mejor dicho, esta fila o esta fila, pero no esta de acá, no este par de líneas, sino tiene que compartir una casilla. Entonces no se refiere de esa forma, sino líneas que compartan una casilla. Por ejemplo, podría ser, vamos a decir, esta de acá con la de aquí, ahora sí comparten una casilla. Fila con diagonal, ¿no? O puede ser fila con fila, o, perdón, fila con columna, o columna con diagonal. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esa. Fila con columna. Comparten esta casilla que está con la X. Lo que está diciendo esta propiedad es que la suma de estos dos, de esta fila, de esta línea, y la suma de las otras dos en la otra línea, ¿no? Pues yo decía, cumple que la suma, dice, de los números en las otras casillas de cada línea es igual. O sea, lo que me está diciendo es que el más C igual al más C. ¿Correcto? Y eso es fácil de demostrar, porque si ustedes le ponen a ver a este el número A
a este número B y a este le pongo, vamos a decir, C y D. Por la constante mágica sabemos que A más B más X es la constante mágica. Digamos que esto es X. Y X más C más D. Esto también es la constante mágica, ¿no? La suma de la fila, la suma de la columna tienen que ser iguales. Y el X se va. ¿Y de qué queda esto? Que la suma de A más B es igual a la suma de C más D, ¿no? Es fácil eso. Entonces, pero no solamente con una fila o una columna. Podría ser también, vamos a decir, con una columna y una diagonal. Igual, la suma de estos dos, ¿correcto? Y la suma de estos dos en la otra línea tiene que ser iguales. Lo mismo, chicos, si hubiera sido, vamos a decir, fila con diagonal, ¿correcto? La suma de estos dos y la suma de estos dos tiene que ser iguales, ¿correcto? Ahora, eso es fácil. Ahora, podría ser también, chicos, en uno de 4x4, en uno de 5x5, en cualquier cuadrado mágico, sin empezar con esta propiedad. Cualquier par de líneas que compartan una casilla, la suma de estos otros restantes en cada línea, ¿no? La suma de estos tres y la suma de estos tres tienen que ser iguales. La demostración es similar a lo que le dije hace un momento, ¿no? Ahora, podría ser también diagonal con columna. La suma de estos tres y la suma de estos tres tienen que ser iguales. O podría ser fila con diagonal. La suma de estos tres igual a la suma de estos otros tres. Bien, eso se va a cumplir siempre, ¿correcto? Bien, apliquemos a ver, vamos a decir esto en la pregunta, ya hicimos la 1, la 2, en la pregunta 3. ¿Alguna respuesta para la 3? Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien. Quizás, bueno, debe ser una conocida, creo que lo hicimos en el AD para algunos, me parece, creo. Pero en clase no lo hicimos esta. Bien, veamos chicos, a ver. Bueno, hay dos cuadrados mágicos, ¿no? De 3x3. Este que está en la parte inferior izquierda, sí, en el AB lo hicimos, ¿ves? Y este que está en la parte superior derecha, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, vamos con el de la izquierda. Aplicando esa propiedad que acabamos de mencionar, esta fila y esta columna comparten esta casilla. Así que la suma del A y el B y el D y el 1 tienen que ser iguales. Ahí colocamos, D más 1 es igual a más B. Ahora, en el otro cuadrado mágico, ¿no? En el otro cuadrado mágico, igual. Esta columna y esta fila comparten esta casilla. La suma de E más F igual a C más 6. ¿Correcto? Y bueno, muchachos, ya tengo esas dos ecuaciones. Y si van cuenta lo que nos piden, es D más E más F. Y acá lo tenemos, DEF. Entonces la idea es que esas dos ecuaciones las sumen miembro a miembro. Al sumarlo miembro a miembro, tenemos eso. Y para darle forma a lo que queremos, este A, B y C pasa a restar al primer miembro y el 1 pasa a restar al 6. Y tendríamos justamente eso. La respuesta es 5. Muy bien, muy bien. Bien, Cielo, Villasuri y Rocío. Ok, la respuesta entonces sería la D. Bien, otra vez la 4.
¿Hago una respuesta para la 4? Dicen, si en la siguiente figura se tiene cuadrados mágicos multiplicativos de 3 por 3 y las casillas se llenan con números positivos, hay el valor de 6y menos 5x. Bien, ¿alguna respuesta? Bien. Solamente aplicando la propiedad que acabamos de mencionar, sí, como he dicho, se puede resolver. Es más, cualquier problema de cuadrado mágico se puede haciendo aplicando esa propiedad. Solamente que en algunos casos va a ser un poco más extenso si es que no aplicamos otras propiedades. Por ejemplo, aquí hay una propiedad que podría aplicar, pero que todavía no lo hacemos. ¿No? Algunos quizás ya lo vimos en el básico y lo puede hacer rápidamente. Pero en este caso voy a aplicar solamente la propiedad que acabamos de mencionar, ¿no? Veamos entonces. Para eso, chicos, el número que ve en el centro, si bien es cierto, se puede aplicar con la propiedad, pero ojo, voy a colocarle un A para no aplicarla. Se puede hallar el del centro, pero en ese caso todavía no conozco la propiedad que me permite hallar el número que está en el centro. Le voy a llamar A, ¿correcto? Ahora, no se olvide que son cuadrados mágicos multiplicativos. Entonces, en este cuadrado mágico, el producto de estos dos, A y X, y el producto de 1 y 20 tienen que ser iguales. ¿Correcto? Porque son cuadrados mágicos multiplicativos. Ahí está. Bien. Luego, vamos a ver acá. En ese mismo cuadrado mágico, ¿no? En el que está en la parte superior, ahora agarramos fila y columna, que también pasan por A. Comparten esta casilla. ¿Qué se cumple? Que el 5 y X, su producto, es igual a A por 1. Así que lo voy a colocar de esta forma. 5 por X igual a 1 por A. Bien, ahora, si ustedes multiplican miembro a miembro estas dos ecuaciones, se dan cuenta que al multiplicarlo, el A se cancela. ¿Correcto? Porque está en diferentes lados. Y nos va a quedar 5, X por X es X cuadrado, o sea, 5 por X cuadrado, igual a 1 por 20 por 1, que es 20. El X vale 2. Ajá, muy bien, Josué, bien cielo, muy bien cielo. De acá, muchachos, sacamos entonces X igual a 2. ¿Correcto? Bien, muy bien. Claro, les tomó un poquito más de tiempo, quizás algunos que no conocían la propiedad lo están haciendo de esta forma, quizás bien Rocío, bien Josué, bien Ayet. Bien, ahora, en el otro cuadrado mágico es mucho más práctico, más fácil. Más fácil, ¿por qué? Porque si agarramos a ver esta fila y esta columna que comparten esta casilla, tenemos que el producto de 6 por Y y de 1 por 20 tienen que ser iguales. De donde 6Y igual a 20. Pero como queremos esta diferencia, muy bien Juan, bien Ayet, bien Hayet, bien Yasuri, bien Joel. Queremos esta diferencia, ya tengo el 6Y. El X es igual a 2, por lo tanto, el 5X sería 10. Ahora sí, la diferencia
sería 6y menos 5x, o sea, 20 menos 10 igual a 10. Muy bien, Luca Villasuri, bien, bien. Joven, sencilla. La respuesta es la A. ¿Correcto? Bien, con eso momento aplicamos la propiedad que habíamos visto hace un momento de aquí. Solamente aplicamos esta. ¿Correcto? Bien, pero ahora vamos con otras propiedades para orden 3. Ahí está. Primera propiedad que la pudimos haber utilizado en el problema anterior. No, esta no. Hay otra propiedad que la vamos a usar. Pero esta, muchachos, tiene que ver con la casilla central. Tiene que ver con la casilla central. Bueno, a ver, muchachos, ¿qué nos dice esta propiedad? Que la casilla central se obtiene como la constante mágica entre 3 en el caso del aditivo. ¿Correcto? En el caso del aditivo, la constante mágica entre 3, eso va en el centro. Y en el multiplicativo es la raíz cúbica de la constante mágica. Recuerden que en el aditivo la constante mágica es S y en el multiplicativo es P. ¿Correcto? Bueno, esto lo pueden verificar acá. Por ejemplo, yo tengo la constante mágica en este cuadrado mágico 177. 177 entre 3, 59. Eso está en el centro. O en el multiplicativo, aquí la constante mágica, el producto de cada fila es 216. Si le saco raíz cúbica, ese va en el centro. Bien, bueno, demostremos ese teorema, ¿no? O esta propiedad en el caso del aditivo. Ahí está. Bueno, las demostraciones, chicos, son similares a lo que hicimos en figuras mágicas, en problemas de figuras mágicas, es plantear ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los números que están en esta diagonal suman la constante mágica. ¿Por qué? Por la definición, pues. La definición de constante mágica. Definición de cuadrado mágico, ¿no? Cada fila con la diagonal es la misma. Esta otra diagonal también suma la constante mágica. Lo colocamos acá. ¿Correcto? Bien, y esta fila que pasa por el centro también es la constante mágica. Así que lo ubicamos. Ahora, estas ecuaciones que hemos planteado, muchachos, ¿no? Se van a dar cuenta que si tú sumas las tres ecuaciones, son los números que están acá. ¿Correcto? Esta diagonal, esta otra diagonal y esta fila. Pero yo observo que al sumar miembro a miembro, esta columna suma S, esta otra columna también suma S. ¿Y qué daría esto? S más 3C más S igual a 3S. ¿Ven? El S más S, que es 2S, pasa a restar y nos queda que 3 veces C es la constante mágica. O sea, la constante mágica es el triple del central. O, si quieres pasar a dividir, tenemos esto, que la casilla central, la tercera parte de la constante mágica. ¿Está bien? Bien, puedes colocar cualquiera de las dos propiedades. Bien, a ver, por ejemplo, vamos a ver la pregunta en la que nos quedamos, vamos a decir aquí, la pregunta 5, porque hicimos hasta la 4. La pregunta 5. En el siguiente cuadrado dice la suma de los números de cada fila diagonal es la misma, hallar X. Ajá, muy bien, Josué. Muy bien. Muy bien, Nayet. Bien, justamente, chicos, a ver, yo tengo la casilla central. Y sé que la casilla central
a ponerlo por aquí, que es 35, es la constante mágica entre 3. Cuando no te dice, bueno, en este caso dice la suma de los números de cada fila diagonal es la misma, así que es un cuadrado mágico aditivo. Muy bien, tenemos entonces que la constante mágica es 105, pero esta fila también suma la constante mágica. O sea, x más 60 con el 5 es S, que es la constante mágica, y que vale 105. De donde 60 más 45 es 105, y resulta que el X vale 0. Muy bien, Cielo, bien, Rocío, bien, Jayet, bien, Alessandro. Bien, Coven, sencilla, ¿no? Bien, Jefferson, bien, Juan. Muy bien. La respuesta hoy sería la D, la C, perdón, la C. Bien, vamos ahora con otra propiedad para orden 3. Seguimos con la de orden 3. Básicamente son dos propiedades nada más, son dos propiedades. Pero la segunda propiedad tiene varias configuraciones. Bien, la primera, muchachos, configuración se refiere a las líneas, fila, columna o diagonal que pasan por el centro. Puede ser así, o también la diagonal. ¿Correcto? Repito, columna, fila o diagonal, pero tiene que pasar por el centro. Si no pasa por el centro, no puedo aplicar esta propiedad. Y la tercera configuración tiene que ver, muchachos, con estos triangulitos formados por dos casillas que están en diagonal y la que está opuesta a ellas. ¿Correcto? Esto es triangulito. Ahora, ¿qué se cumple? Ahí se activó la cámara de alguno. A ver, ¿qué se cubre, muchachos? Muy bien, muy bien. Se cumple en el caso del aditivo, ¿no? Y algunos, como le dije, ya la saben, que la suma de A y B es el doble de X, ¿correcto? O el X es la semisuma de A y de B, que es lo mismo. Y en el multiplicativo, se cumple que A por B es el cuadrado de X, ¿correcto? Bien, eso entonces, muchachos, lo podemos probar aquí, a ver. Vamos a poner acá, a ver, en el aditivo, agarren cualquier línea que pase por el centro, ¿no? Podría ser, a ver, digamos, esta diagonal. Si sumo 71 más 47, eso es 118, que es el doble de 59. ¿Correcto? Bien, cualquier línea que pasa por el centro. ¿No van a querer decir, profesor, acá también cumple? No. No van a decir 17 más 71, el doble de 89. No. No pasa por el centro, tiene que pasar por aquí. Líneas que pasan por el centro. ¿Correcto? Bien, cualquier línea que pasa por el centro cumple eso. Tanto en el aditivo como en el multiplicativo. Si fuera multiplicativo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, a ver, esta fila
1 por 36, el cuadrado de 6. Es multiplicativo. También, muchachos, cumple la del triángulo. Por ejemplo, este triangulito. 113 más 29 es 142, que es el doble de 71. Y cumple también el multiplicativo. Por ejemplo, acá vamos a decir 4 por 36, 144. El cuadrado de 12. Cualquier triángulo, ¿no?, que esté acá, por ejemplo, 1 por 4, cuadrado de 2. Eso es lo que cumple. Bien, la demostración, muchachos, a ver, demostramos la tercera, que es igual que la anterior. Esto suma la constante mágica, lo planteamos ecuación. La diagonal también suma la constante mágica, planteamos la ecuación. Y al sumar, en este caso no voy a sumar, sino restar miembro a miembro, porque observo que estos tres de aquí suman la constante mágica, esto también. No, en este caso, perdón, voy a sumar también, pero para poder sumar esta columna y esta otra columna, falta el A y el B. Entonces planteamos A más B igual a más B. Ahora sí ya puedo sumar. Esto es S, esto también es S, 2X, 2S y A más B. Miembro a miembro. ¿Correcto? El S más el S se elimina con el 2S y queda 2X igual a A más B. Como ven, es sencillo. Ahora, esta propiedad, muchachos, la pudimos haber utilizado en un problema anterior si querías hacerlo más rápido, nada más. Me refiero a este problema que hicimos, que estaba aquí. ¿Por qué? Porque 5 por 20, ¿no? Fíjense, si hubiera aplicado eso, esta línea que pasa por el centro, 5 por 20 es el cuadrado de él. Esto sería 10. ¿Correcto? Y al aplicar aquí, te salía de frente que 5 por X es igual a 10 por 1. Y salía de frente esto. 5X igual a 10. Restabas y salía lo mismo. Solamente que un poquito más rápido, nada más. ¿Saben? Bien. Regresando entonces a nuestra propiedad. Bien, apliquemos a ver en la pregunta. Vamos a ver aquí, a ver. En la pregunta 6. Otra vez hicimos. Pregunta 6, chicos. Muy bien, Josué. Bien, Lucero. Bien, mejor desactivo sus videos. Ya lo desactivé porque se activan solos, creo. Ok. Muy bien. Veo que la sacaron. Exacto. Bien, la respuesta es 11.
Ahí está. Primero aplicamos la del triangulito en ese triángulo, que hemos dicho que la suma de él más él es el doble de él. Pregunta, ¿cuánto es el número que va acá? 10 más 4, 14. 14 es el doble de 7. Entonces, ahí va el 7. ¿Correcto? Ahora aplicamos en el otro cuadrado mágico. Línea que pasa por el centro. 7 más 15 es el doble de X. 7 más 15, 22. 22 es el doble de 11. Por lo tanto, X vale 11. Se acabó. Eso era todo el problema. ¿Correcto? Bien. Ahora sí vamos a la última propiedad, las de orden 4. Las de orden 4, muchachos, también tienen dos propiedades, pero en cada una tiene que ver con configuraciones distintas. Por ejemplo, los números que van en las esquinas, los números que van en el centro, o los números que van en la parte media de lados opuestos, o acá. ¿Qué se cumple? Que la suma de esos cuatro números en cualquiera de las configuraciones te da la constante mágica. En el caso del aditivo. En un multiplicativo solamente cambia suma por producto. Nada más. Eso es lo que se cumple. ¿Correcto? Y eso, lo repito, lo podemos comprobar aquí. Por ejemplo, la constante mágica es 34. ¿No? Si tú sumas 16 más 5 más 4 más 9, eso también da 34. O sumo los del centro, 13 más 8 más 12 más 1, también da 34. O sumo el 2 con el 11, el 7 con el 14, también suma 34. Ojo, que esta también pueden ser rotadas, ¿no? La suma de los dos del lado izquierdo más los dos del lado derecho de la parte media es la misma. Por ejemplo, 3 más 6, 9. 10 más 15, 25. 25 más 9, 34. ¿Saben? Esto también se puede rotar. Claro, acá si lo roto sigue siendo los mismos valores. Entonces, en el caso de multiplicativo, igual chicos, si ustedes multiplican 1 por 14 por 18 por 20, le va a salir 5040. Si multiplico 28 por 3 por 6 y por 10, le sale 5040. O si multiplico 15 por 24 y por 2 y por 7, también sale lo mismo. O 12 por 21 por 5 por 4, también sale lo mismo. ¿Correcto? Bien, entonces, ahora, demostración. La primera. Igual. Chicos, para demostrar, al igual que figuras mágicas, utilizamos la constante mágica. Esta fila suma S. Planteamos la ecuación. Bien, esta otra fila también suma S. Planteo la ecuación. ¿Está bien? Esta diagonal también suma S. Y lo mismo. La otra diagonal. Te das cuenta que los números que están acá, muchachos, son todos estos. Ahí están, ¿no? Las filas, las diagonales. Y al observar estas dos columnas, por definición, cada columna, fila, diagonal, suma la constante mágica. ¿Correcto? Bien, entonces si sumamos, yo voy a sumar miembro a miembro. Esto suma S y esto también. Así que al sumar acá tengo A más A, B más B, C más C, D más D. Voy a tener dos veces, ¿correcto? Dos veces A más B más C más D, más S igual a 4S. ¿Correcto? Lo ponemos por este lado. Bien, esto pasa a restar, el 2 a dividir y te queda eso. Que la suma de las esquinas es la constante mágica. Ya lo demostramos. Por ejemplo, podemos aplicar, no, ojo,
cualquiera de estas propiedades. Ahí vemos la pregunta 7, por ejemplo. Pregunta 7. ¿Alguna respuesta para la 7? Muy bien Ayet, bien Hayet. Esa es la respuesta. Bien, Miguel, veamos por qué. Chicos, dice, en el gráfico se muestran dos cuadrados mágicos de orden 4. Acá tenemos uno y acá está el otro. Los cuales han sido, dice, intersecados por 6 casillas. Acá están las 6 casillas que están intersecadas. Que contienen los mismos números. Ajá, claro, obviamente, si están intersecados, tienen que contener los mismos números. Luego nos dice, si uno de ellos ha sido completado con los 16 primeros números naturales, calcule el valor de L menos A más U menos N más I. Ajá. Chicos, llamemos a esta constante mágica S1 y a esta otra S2. ¿Correcto? Bien. Dice, si uno de ellos ha sido completado con los 16 primeros números naturales, chicos, recordarán que si conozco los números, puedo hallar su constante mágica. O sea, una de las constantes mágicas va a ser la suma de todos entre 4. ¿Por qué? Porque son 4 filas del cuadrado mágico. ¿Se acuerdan la propiedad? La suma de todos entre el número de filas. Es la constante mágica. Es 34. Pero yo observo que ese 1, ¿no? Que es el cuadrado mágico, vamos a decir esto que está aquí, es la suma de 1 más 6 más 9 y más 12. ¿Correcto? Ese es ese 1. Vamos a poner por aquí entonces. ¿Eso qué quiere decir? Que el S2 es de este otro cuadrado mágico. O sea, los números que se han colocado aquí en este otro cuadrado mágico son los 16 primeros naturales. ¿Correcto? Esto entonces es 34. Y esto viene a ser 28. Muy bien. Ahora, por la propiedad que hemos visto, chicos, el 6 más 7 más L más U es 34. Claro, lo que está en el centro, por la propiedad que acabamos de mencionar. Ahora, le he llamado a este X y a este Y porque muchachos, porque esta columna suma la constante mágica. Ah, pero antes que nada, de aquí sacamos que el 6 más 7 es 13, pasa al otro lado. El L más U es 21. ¿Correcto? Lo que mencionaba hace un momento es que esta constante mágica S2 es 1 más X más Y más I. Pero, al sumar lo que están en la parte media de los lados opuestos, también es la constante mágica. O sea, X más Y más A más N también es la constante mágica. Por lo tanto, son iguales. Chicos, de aquí se dan cuenta que el X y el Y se cancelan. Se cancelan. Y nos queda que 1 más I igual a más N. Sumamos miembro a miembro. En este lado tendríamos L más U más 1 más I. Y en este lado 21 más A más N. Y como queremos esto, L menos A más U menos N más I, pásalo a restar las letras y el 1 pasa al otro lado. Y se acabó. Se acabó. ¿Correcto? Bien. ¿Entendieron eso, no? La respuesta, la D.
Ahora, una segunda propiedad que se deriva de estas, y que pudimos haberlo aplicado quizás en el problema anterior, en el problema que acabamos de hacer, chicos, es esta otra propiedad, que tiene que ver con estas configuraciones, líneas opuestas externas, las líneas externas o las líneas intermedias. Cuando digo línea me refiero a las filas externas, ¿no? O en este caso puede ser columnas también, o las dos diagonales, ¿no? Cuando digo líneas, fila, columna, diagonal. Entonces, chicos, ¿qué se cumple? Que el A y el B y el C y el D suman iguales. ¿Correcto? Ojo, hablo de filas externas, me refiero a esas que están en los lados, o puede ser también estas verticales. Las internas son las que están en la parte interior, o las diagonales. ¿Qué se cumple? Que de una fila agarra los extremos y de la otra fila los del medio. Esas sumas son iguales. ¿Está bien? Bien, por ejemplo, ¿no? A ver, 16 más 9, 25. 16 más 9, 25. Y 10 más 15, 25. Estoy agarrando esta línea y esta línea. ¿Está bien? Los que están acá, muchachos, 16 y 9 es igual a 10 más 15. De una agarro los extremos, la otra los del medio. Y la suma no tiene que ser iguales. O al revés, 3 más 6, 9. Y 5 más 4, 9. ¿Está bien? Bien. Vamos a borrar. Y en el caso de multiplicativo, cambia la suma por el producto. Ahora, le dije que esto, por ejemplo, muchachos, si se han dado cuenta, en el problema anterior que hicimos hace un momento, se hubiera podido aplicar sin tener en cuenta el X y el Y. Acá prácticamente está demostrado. Cuando hemos hecho esto, 1 más X más Y más Y igual a más N más X más Y. El X se va. Y lo que estamos demostrando ahí, por ejemplo, es que el 1 más el Y en esta línea es igual a la más N. ¿Correcto? O sea, de una línea agarro los extremos y de la otra los del medio, las sumas son iguales. Bien. Regresamos entonces a nuestra propiedad para demostrarla. A ver, demostremos una de ellas. Ya la tercera, la de acá, la de las diagonales. Igual, chicos, esta diagonal suma S, lo colocamos aquí. Estos cuatro que están en el centro también suman S, ¿no? Por esta propiedad. Y luego, simplemente, muchachos, resta miembro a miembro. Ya no sumo, sino resto. Al restar, estos se van a ir, porque son iguales. Y S menos S da 0, pasando los negativos a un lado, y nos queda eso, ¿no? Que A más B igual a C más D. ¿Correcto? Ojo que esto cumple para todas las rotaciones. Atentos acá. Desde la 3 de aquí hasta acá cumplen las rotaciones. Me refiero a estas. Verticales, horizontales, igual. Y las diagonales, bueno, que sería lo mismo si las rotas. Por ejemplo, veamos a ver la pregunta 8. ¿Qué sale la 8? La B. Ajá. 13 me dice.
muy bien, tirando ya, muy bien. Bien, bueno, chicos, pueden aplicar cualquier propiedad, incluso la general, y le va a salir lo mismo. Solamente que conociendo algunas propiedades adicionales, sale más rápido, nada más. El hecho de que sale un poco más rápido. Por ejemplo, a ver aquí tenemos estas dos que pasan por el centro. Se cumple que 3 y 15 debe ser igual a 11 más este otro. 3 más 15 es 18. 11, ¿con qué número suma 18? Con 7. Ya está, 7. ¿Correcto? Ya tengo la constante mágica incluso. La constante mágica es 34. ¿Correcto? Bien. Por lo tanto, esta columna también debe sumar 34. 16 más 5 más 9. Bueno, 16 más 5 viene a ser 21 más 9, 30. Para 34, este tiene que ser 4. Y esta fila y esta otra fila son externas. La suma de estos extremos debe ser igual a la suma de los del medio, de la otra fila. 4 más 1, 5. 3, ¿con qué número suma 5? Con 2. Y se acabó. Ya tengo los sombreados. No me interesan los demás. 4 más 2 más 7, 13. La B. ¿Fácil o no? ¿Correcto? Bien, como ven muchachos, estaba fácil. Entonces, hasta ahí acabaron nuestras propiedades. Ya hicimos todas las propiedades. Así que chicos, ya podemos hacer cualquier problema. Podemos hacer cualquier problema. Pero hay, bueno, algunos problemas que, además de las propiedades, tiene que colocar los números. Como por ejemplo la pregunta 9. Para completar, pregunta 9. Dice, en la siguiente cuadrado mágico se ubican los 16 primeros números impares consecutivos, de los cuales se muestran algunos. Calcule el valor de A más B menos D. A ver, ¿alguna respuesta? Se han dado cuenta que la constante mágica se puede hallar de varias formas, ¿no? La constante mágica se puede hallar de varias formas. Una, por ejemplo, tengo que son los 16 primeros impares. 1 más 3 más 5 y así. Si la suma lo divido entre 4, me da la constante mágica. La suma de los impares es el número de términos al cuadrado. 16 al cuadrado, 256. Entre 4, 64. La constante mágica es 64. Lo puedo hallar, muchachos, también sumando estos 4. Suma la constante mágica. ¿Correcto? Igual. 3 más 5, 8. 27 más 29, 56. 56 más 8, 64. Así que la constante mágica la puedes hallar de varias formas. Ahí está. La constante mágica 64. Bien. Ahora, muchachos, si toda esta fila suma 64 y estos suman 56, ¿cuánto suma B más D? ¿Cuánto suma B más D? Toda la fila suma 64, pero 27 con 29 suma 56. 8. También lo pudiste hacer así. También lo pudiste hacer así. En esta fila agarro los extremos y en esta otra fila agarro los del medio. ¿Cómo tienen que ser esas sumas? Iguales. Y 3 más 5, 8. Entonces B más D es 8. ¿Correcto? Ahora, sigamos.
Si ustedes se dan cuenta, muchachos, a ver, esta diagonal, a ver, en esta diagonal y esta diagonal, si yo agarro los del medio de una diagonal y agarro los extremos de la otra diagonal, ¿cómo tienen que ser esas sumas? ¿Iguales o no? O sea, A más B igual a 21 más 11, que es 32. Entonces colocamos por aquí A más B 32. Ahora, también lo puedes hacer de varias formas, ¿no? Yo sé que estos cuatro, ¿no? Estos cuatro suman la constante mágica, 64. Como estos suman 32, estos también suman 32. Y como todos suman 64, entonces A y B tienen que sumar 32. ¿No? Bueno, de varias formas lo puedes hacer. ¿Correcto? Ahora, chicos, ¿qué números que no han sido colocados y que sean impares suman 8? ¿Qué números impares, los 16 primeros impares, que sumen 8? El 3 ya fue colocado, ya, Juan. He dicho que no han sido colocados. 1 y 7, muy bien. Nada más. 1 y 7. O 7 y 1, porque el orden no lo sabemos. Todavía no sabemos el orden. 1, 7 y 7 y 1. Hay dos casos. Caso 1 y caso 2. Pero chicos, si el B vale 1, pregunta, ¿cuánto valdría A entonces? Si el B vale 1, ¿cuánto valdría A? Si el B vale 1, A vale 31. Ajá, muy bien. Y si el B vale 7, y si el B vale 7, el A es 25. ¿Correcto? Ahora, chicos, sin hacer nada más, yo ya puedo responder. ¿Por qué? Porque fíjate lo que te piden. A más B menos D. A ver, 31 más 1, 32. Menos D, que vale 7, 25. ¿Hay clave 25? ¿Hay clave 25, muchachos? No hay 25. Entonces, no es el primer caso. Debe ser el segundo. 25 más 7, 32, menos D, que vale 1, 31. La A. Se acabó el problema. Claro, eso fijándome las alternativas. Pero si hubiera habido 25, tendría que seguir avanzando. Y ya la respuesta la tenemos ya. La respuesta es la A. Pero, repito, si en el problema hubiera la clave 25, no te quedaría otra que seguir. Pero ¿de qué forma seguir? Chicos, anotar primer caso. A ver, B1 de 7 a 31. Colocamos acá. 1, 7, 31. Como sabemos la constante mágica 64, significa que esta fila debe sumar 64. Y 31 más 3 y más 5 es 39. Para 64, esto es 25. Y si esta columna también suma 64, 25 más 9 más 1, 35. ¿Correcto? 9 más 1, 10. Bueno, esta tendría que ser 29. ¿Correcto? Para que sume 64. Bien, pero fíjate, 29 y 29 se repite. Y no se puede repetir porque estamos colocando los 16 primeros impares. Esto quedó descartado entonces. Cumple, como dije, el segundo caso. Igual, B7 de 1 y A25. Lo colocamos ahí. Y completamos, porque la constante mágica es 64. Completando, esto sería 31, ¿no? Al sumar estos 64, esto sería 17
¿correcto? Bien, a esta columna vamos a poner, o esta fila también suma 64, esto sería 19, esta columna suma 64, entonces esto valdría 13, o los del centro 64 también. Esta otra fila suma 64 y esto valdría 23. Y como ven, se han colocado sin repetir número alguno. Pero la respuesta ya la sabíamos, la A. Te piden A más B menos D. 25 más 7 menos 1, 31. Bien, ¿entendieron chicos, no? Pregunta 10. Ya para terminar con nuestros 10 problemas. ¿Alguna respuesta para 10? ¿Nada? Bien, ahí chicos. Dice, en la casilla vacía de la figura se debe escribir los números de modo que se obtengan dos cuadrados mágicos, el grande de constante mágica 60 y el cuadrado sombreado, ¿no? Calcule la suma X más Y más Z. Ajá. S1 es el cuadrado mágico de la constante más pequeña, o sea, del que está aquí, del celeste. Y S2 es el cuadrado mágico de la constante más grande, o sea, 60, porque ese es dato de problema. ¿Correcto? Chicos, observa que esta fila debe sumar 60. Pero esta fila es 19 más estos 3. Pero estos 3 suman la constante mágica del pequeño y más 5. O sea, 19 más S1 y más 5 igual a 60. 19 más 5, 24. Paso a restar. S1, 36. Chicos, ya tengo S1 vale 36. Fíjate en esta diagonal. También suma 60. 0 más estos 3 de la diagonal, que es la constante mágica del pequeño, que ya conocemos que es 36. Y más Y, o sea, 0 más 36 más Y suma 60. De acá, muchachos, el Y sale 24. Lo mismo con la otra diagonal. 22 más estos 3 que suman 36 y más Z tiene que sumar 60. De donde Z vale 2. Ahora, me falta el X. Pero yo observo que la fila que contiene al X con la columna que contiene al Y y al Z comparten esta casilla. ¿Qué significa? Que la suma de los otros 4, ¿no?, en cada línea tienen que ser iguales. O sea, X más estos 3, pero estos 3 suman 36. Debe ser igual a Y más 5 más 23 y más Z. Pero el y el Z ya lo conocemos, ¿correcto? El Y es 24 y el Z vale 2. Despeja X igual a 18. Te piden la suma. Muy bien, muy bien. Es 44. Calcular X más Y más Z, 44, la D. Muy bien, chicos, las demás ya se las dejo para ustedes. Al final tiene las claves de las demás. Ahí están las claves de la 11 hasta la 20. ¿Correcto? Bien, ya pueden dar su examen. Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos en el AB el sábado y en el AP también. Así que cuídense, chicos. Cuídense. Bye bye. Gracias. Ok, Nayet. Cuídense también. Cuídense todos. Gracias, Lucero. Igual, buen fin de semana para todos. Cuídense, muchachos. Hay que cuidarse mucho todavía. Bye bye. Ya no está mi Libby para que me cuide. Ok, gracias, muchachos. Cuídense.